a todo México a través de ESPN. Hoy tuvimos un temblor en la mañana, lo que nos faltaba, 7.1 los grados. Fue un temblor oscilatorio, fue fuerte, pero se sintió. En un momento más conectaremos con David Faitelson a San Diego. Vamos a empezar y vamos a escuchar la primera parte de la entrevista con el seleccionador nacional de España en 2010, cuando fueron campeones del mundo en la Eurocopa, el hombre que ganó 2 Champions también con el Madrid, 2 ligas, un hombre muy interesante, un sabio del fútbol, como les llamo yo a este tipo de técnicos que han ganado torneos importantes y además los comunica muy bien, habla muy bien. Vicente del Bosque para todos ustedes. ¿Qué le ha faltado al fútbol mexicano, de acuerdo a don Vicente del Bosque, para dar ese paso de calidad? Bueno, tengo que decirles que he jugado en México, hemos jugado unas giras ya hace muchos años, a lo mejor no habíais nacido alguno de vosotros, pero fuimos a jugar contra el Atlas, fuimos a jugar a Monterrey, jugamos los Pumas, ¿no? Con los Pumas en la universidad. Con los Pumas. Y siempre ha sido hemos tenido una cercanía entre los dos países, evidentemente. Incluso el primer partido a los 30 días de ser campeones del mundo, jugamos en el Estadio Azteca contra México, la selección española, en algún caso, sin jugar ni hacer ni un entrenamiento. Y teníamos un compromiso, seguramente de estas cosas que se apalabran antes del Mundial y dice, bueno, pues sí, al mes estamos allí. ¿Quién iba a pensar que fuéramos a ir a ser campeones del mundo? Y entonces nos obligamos a tener que ir a eso. Les decía, mire, el fútbol de España hace unos años tenía un gran complejo. Y no teníamos, parecía que eran de otra raza, los alemanes, los franceses, los italianos, en fin, parecía que eran mucho mejores que a nosotros nos pesaba la ropa más que a ellos. Ahora ya lleva unos años que vestimos Adidas, me parece que vestimos, y todos ya nos hemos igualado. Y ahora, ¿por qué no vamos a ganar? ¿Por qué no vamos? No tenemos ningún complejo de nadie, ni a nivel de entrenadores, ni a nivel de preparadores físicos, ni a nivel de jugadores. Hemos salido al extranjero, que nos ha enriquecido, tenemos buenos campos, buenas instalaciones deportivas, tenemos médicos estupendos, fisios. En fin, todo lo que es la estructura del fútbol español está, y ahí es donde está la base, y sobre todo en las categorías inferiores, donde eso se va. Que a mí lo que me ha extrañado es que, me diréis, es que México fue campeona olímpica, ¿verdad? ¿En qué año fue? ¿En el año? En Londres, 2012. 2012, correcto. Que normalmente vosotros seguramente que pensáis, hombre, este es el momento nuestro, el 2012, unos chicos de 23, 24 años en plenitud. Y 2 veces campeón sub-17, don Vicente. Sub-17. Campeón del mundo. Esa es la mejor receta. La receta, no hay una receta única. Aquí ni somos más listos que nadie, pero sí que hay que mirar para abajo, porque eso nos va a dar seguramente pues el paso del futuro. Pero no olvidéis, es muy importante el tener buenos jugadores, es muy importante tener un estilo de juego reconocido, estar en un buen ambiente, crear ese clima laboral sano, pero al final también hay que tener un poquito de suerte. Y eso muchas veces no se sabe dónde está. Hablando del fútbol mexicano, conoce bien porque lo ha visto. Y en las fuerzas básicas donde se ha creado el fútbol mexicano, como se ha creado el fútbol español, como se han creado todos los grandes fútboles del mundo, las fuerzas básicas en México tardan mucho en generar jugadores de relumbrón. Y enseguida el periodismo, lamentablemente, coloca a esos jugadores, de inmediato los quiere colocar o en el Madrid, o en el Manchester United, o en la Juventus, o en los mejores equipos del mundo. Y a veces los jugadores no dan para eso, dan para cierto límite por su capacidad o su calidad técnica. Me parece a mí que México puede tener su oportunidad para el 2026, pero la cantera, por ejemplo, la cantera del Barcelona, la cantera del Madrid, si nos vamos a los títulos que han ganado últimamente en la sub-21, en la sub-19, en la sub-17, son títulos importantes, aunque sean títulos de Europa. Y eso es lo que va formando a los jugadores que van siendo figuras después en los grandes equipos de España. Aquí cuesta más trabajo, aquí los quieren vender enseguida y que triunfen en los mejores equipos. Si tenemos un chico que está jugando muy bien en el Wolverhampton,
ya lo queremos colocar de centro delantero en el United, con el peso que significa esa camiseta. O en el Madrid. O en el Madrid, con el peso que significa esa camiseta, o jugar esa liga, don Vicente. Sí, pues la impaciencia desde luego no es nada buena para ningún asunto pero es verdad que no quiero meterme con nadie, como comprenderé yo ya soy un ex, no tengo por qué, pero sí que hay alrededor de los jugadores, alrededor de los clubes, ese submundo de intermediarios, en fin, que es muy difícil de controlar y muchas veces a lo mejor, pero bueno, lo más importante, y me quedo con cosas positivas, es el trabajo que se haga en las categorías inferiores de educación, de formación y de ser buenos profesionales, y yo creo que eso es lo más importante, y seguro que se ha avanzado mucho ahora en cualquier país. Antes muchas veces de América venían aquí a Europa como si fuera el maná. Europa siempre es una potencia más, nosotros somos pobrecitos, que yo creo que ya esos complejos hay que eliminarlos, y que ahora, decías antes, con México o hasta Paraguay, Uruguay, bueno, Uruguay al Juego Mundial, pues fue campeón, pero países que no estaban en la élite, digamos, y que luego ahora ya no hay tantas diferencias de Brasil a los demás, ni de Argentina a los demás. Y yo creo que eso es la mejor señal. Vicente, hablaba al inicio de que usted pretendía ser más que nada un formador de futbolistas y el camino lo fue llevando por otros cauces y se convirtió en técnico de primera división, de los más exitosos que ha habido en la historia del fútbol a nivel mundial. Ya siendo técnico de esos niveles con Real Madrid y después con selección española, ¿aún así cree que partes de sus inquietudes como formador sí podía aplicarlas? O sea, incluso el jugador de altos vuelos ya consolidado en primera división tiene cosas que aprender, tiene cosas que puede aportarle más que el técnico estratega, el técnico que pretende ser formador. Bueno, yo creo que hay una faceta de la formación, y yo me dediqué a ella 17 años, fui feliz, no ganaba mucho dinero, muy poco, y era un hombre absolutamente realizado, es lo que yo quería. Los vaivenes de los clubes me pusieron ahí arriba, pero no tenía ninguna pretensión. Hice las cosas y lo hice, y traté a los jugadores profesionales casi como si tuviera a chavales jóvenes que educábamos en la ciudad deportiva nuestra. Por tanto, para mí no supuso un cambio, sí hay un poco de adaptación también a otro medio, a otro vestuario, pero al fin y al cabo prácticamente pues me valió todo lo que había aprendido esos 17 años en la cantera para dirigir al primer equipo. Fíjese, he sido un entrenador muy corto, 4 años en el primer equipo del Real Madrid, 1 año no llegué en Beşiktaş en Turquía, que salí de las 4 paredes del Real Madrid, estuve 1 año en Turquía, que fue enriquecedor también, y los 8 años que estaba en la selección, muy poca carrera, una carrera muy corta. Antes decía yo, casi me da un poco de vergüenza, fuimos campeones del mundo, campeones de Europa, nos dio tiempo a ser campeones del mundo y de Europa, de selecciones, y también con el Real Madrid. Quiero decir que, y eso es mucha suerte, hay que tener mucha suerte, y también, oye, nosotros teníamos unos jugadorazos en el Madrid, claro, no teníamos a un cualquiera, teníamos jugadores Ronaldo, Roberto Carlos, Figo, Raúl, Hierro, Fernando Redondo, Maquelé, yo qué sé, teníamos un montón de jugadores, pues fantásticos. Vicente del Bosque considera y se compromete a decirnos rápidamente una idea de un top 5 del Real Madrid. Es usted generoso, que me dice que 5. Hay veces que me preguntan directamente cuál ha sido el mejor jugador que hemos entrenado. Pues yo la verdad que me cuesta mucho decir, porque no quiero dejar a nadie. Y hemos tenido, dicho antes, pues si tuviera que coger un lateral izquierdo sería ese Roberto Carlos. Si tuviera que jugar un centrocampista o defensa central era Hierro, o un Fernando Redondo, un Sergio Busquets y un Xavi Alonso en la selección, o ese Ronaldo Nazario, que era fantástico personalmente y humanamente. Raúl ha sido imposible decir más, Iker Casillas, en fin, es que dejaría a muchos fuera y no me sentiría a gusto con todos los jugadores que hemos tenido. Vicente, nada más para acabar, en México
el director técnico no es muy longevo, que digamos, lo son más en Europa, o sea, en Europa sí hay técnicos de más edad todavía dirigiendo, pero me llama la atención su caso, escuchándolo tan lúcido, con conceptos tan claros. ¿Por qué ya no quiso seguir dirigiendo y qué piensa que pasa normalmente en directores técnicos de su edad? Ya no tienen el ánimo, ya no tienen la pasión, es muy desgastante. ¿Por qué renunciar a seguir haciendo lo que también hacía? Bueno, pues yo creo que tenía marcada la meta de los 65 años, como mi padre, que se jubiló a los 65 años, dije yo, a los 65 años. Pero le tengo que decir una cosa, la edad no es ningún mérito. El ser mayor o el ser joven es solamente un estado. Pues sí. El mérito es la laboriosidad, el entusiasmo, la pasión que pongas en tu trabajo, pero yo creo ni por ser mayor debes de tener un privilegio, ni por ser joven debes, en fin, yo creo que la edad, como os decía, no es ningún mérito, solo es simplemente un estado. Y yo pensé que con 65 años, con lo que había vivido, necesitaba de mi vida familiar y no tengo ninguna nostalgia ni de ganar dinero, ni de... Quiero solo paz y salud para todos los míos, nada más. Don Vicente del Bosque. ¿Qué opina Vicente del Bosque de Hugo Sánchez? Pues fue en su época un jugadorazo en todos los sentidos, un goleador que de los que no quedan, de los que no hay. Ya en el Atlético de Madrid tuvo una brillante historia con el Atlético de Madrid, y luego en el Real Madrid pues igual, sí, él siguió haciendo siempre lo mismo y tuvo una regularidad grandísima y pasaba muy pocos partidos en que dijera, lleva, no sé, 7 partidos sin meter un gol. Yo no recuerdo casi a Hugo Sánchez que pasara 6 o 7 partidos sin meter algún gol. Y yo creo que un jugador singular, especial y goleador, que al fin y al cabo es el que remata y termina la obra que hace el resto del equipo. ¿Qué opina de Benzema, por ejemplo, don Vicente? ¿Cómo? ¿Qué opina de Benzema? Pues un jugador distinto a Hugo, que tiene ese olfato de goleador, pero también que es un jugador que le gusta asociarse mucho en el medio campo y que trabaja y que tiene una buena cabeza para pensar en el equipo y sabe dónde tiene que ayudarle y cuándo tiene que estar. En fin, yo creo que fue un jugador, ha sido muy generoso también con los que ha tenido alrededor y un jugador muy bueno, para mí muy bueno. Oiga, don Vicente, ¿y España tendrá pronto otro Iniesta, otro Xavi, otro jugador de ese nivel? Pues aparecerán de otro estilo, de otras cualidades, pero seguirá el fútbol español. Yo creo que estamos pautar en próximos títulos, a próximos campeonatos, aunque sabemos que es muy difícil. Es que no nos damos cuenta que en España, en Europa hay 50 y tantos países y 50 y tantos países solo gana uno y de uno es muy difícil, pero que tenemos buenos jugadores, tenemos una organización, una estructura del fútbol buena. Ahora mismo en este momento delicadísimo en lo sanitario se ha unido el Consejo Superior de Deportes, se ha unido la Liga del Fútbol Profesional, se ha unido la Federación Española de Fútbol y estamos terminando una temporada con muchas dificultades y ojalá no suceda nada y el fútbol también transmita ese optimismo que por naturaleza tiene. Vicente, en ese sentido, Vicente, como observador tan inteligente del juego, ¿qué vislumbra para el fútbol en España y en el mundo después de esta pandemia? O sea, ¿en qué cambiará fundamentalmente el fútbol que renazca? Yo no me las quiero dar de muy visionario, pero yo creo que la capacidad humana para adaptarse a cualquier situación es grande. No sé si podrá cambiar un económico un poco, pero yo creo que ya hay una deriva que es casi imposible que va dentro del propio fútbol. No creo que cambie mucho las cosas. Estos como dicen, hombre, ahora vamos a salir de esta y vamos a ser una sociedad mejor, vamos a atender a los vulnerables, vamos a ser más buenos. Yo creo que, desgraciadamente... No, seremos iguales, yo creo, poco más o menos. Bueno, don Vicente del Bosque... costarán lo mismo, ¿no? ¿Cómo? Que en un año los jugadores costarán igual o más. Eso es lo que no sé qué deriva tomará el fútbol, no lo sé, pero bueno, ojalá también eso entre en razones, porque cada día va más crecer y eso no conduce a nada bueno, pero bueno. Don Vicente del Bosque, queremos agradecerle mucho este tiempo, felicitarle además por la sabiduría que tiene, por la paciencia que tiene, por la educación que tiene
y es un hombre que siempre habrá un antes y un después de Vicente del Bosque en el fútbol de España y en el fútbol del mundo. Muchísimas gracias. Pues nada, Gracias, muy amable. Vicente. Gracias. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias. Un honor tener a un todos. gran madridista en las pantallas de ESPN, a pesar de otros. Gracias, Vicente. Vamos Bueno, a una pequeña... Si todos fuéramos del mismo sería muy malo. Es mejor Imagínese. que haya diversidad. Hombre. Yo en realidad soy del Salamanca, don Vicente. Mentira. Ese es mi equipo. Vicente nació en Salamanca. Un abrazo, don Vicente. Gracias. Hacemos una pausa. Regresamos a Fútbol Picante desde casa. Fútbol de España, un hombre también histórico para el fútbol internacional, para el Real Madrid, por supuesto, por lo que significó, y un hombre además siempre cauto, decente, no suele meterse en demasiadas polémicas, y quedamos una vez más convencidos de que lo primero que hizo Vicente del Bosque con aquel equipo de España, que además jugaba muy bien al fútbol en el Mundial del 2010, también le dio una armonía interior, una armonía exterior, y eso obviamente fortaleció al equipo español. Ya más adelante, cuando se cumplan los 10 años de recuerdo del Mundial del 2010, estaremos escuchando específicamente a Vicente del Bosque hablando de aquella selección española y de los secretos para conseguir un campeonato del mundo. Aquí están los números, tenemos los números de Vicente del Bosque: 2 campeonatos de Liga, 2 Champions League, una Supercopa de España, una Supercopa de Europa, una Copa Intercontinental. Realmente me parece a mí, José Ramón, Roberto y Hugo, que estamos viendo a un entrenador, un hombre fantástico para la historia misma del fútbol. Y yo me quedo mucho, José Ramón, con la recomendación de invitar al fútbol mexicano a hacer lo que hizo España, quitarse los complejos y salir en este caso como una gran potencia mundial. Se dice muy fácil, pero hay que hacerlo, José Ramón, ¿no? Hay que hacerlo. A mí me parece Vicente del Bosque un tipo sensato, un tipo muy decente, un tipo humilde, a pesar de que dirigió poco, como dijo él, dirigió 9 años, dirigió poco, ya no quiere dirigir más, ganó mucho, porque en su trayectoria ganó 2 Champions con el Real Madrid, que no es fácil, ganó una Eurocopa, después de que Luis Aragonés había ganado otra, y ganó un Mundial de Fútbol, el único Mundial de Fútbol que ha ganado España. Por lo tanto, Vicente del Bosque tiene un currículum ganador extraordinario. Es un hombre sumamente amable, sumamente decente, es un sabio del fútbol, conoce mucho, no se mete en problemas. Así manejaba el vestidor, así manejó el conflicto Real Madrid-Barcelona, que provocó mucho. No se mete en problemas, así manejaba el vestidor, así manejó el conflicto Real Madrid-Barcelona, que provocó mucho. Salir en este Muy decente, un tipo humilde, a pesar de que dirigió poco, como dijo él, dirigió 9 años, dirigió poco, ya no quiere dirigir más, ganó mucho, porque en su trayectoria ganó 2 Champions con el Real Madrid, que no es fácil, ganó una Eurocopa, después de que Luis Aragonés había ganado otra, y ganó un Mundial de Fútbol, el único Mundial de Fútbol que ha ganado España. Por lo tanto, Vicente del Bosque tiene un currículum ganador extraordinario. Es un hombre sumamente amable, sumamente decente, es un sabio del fútbol, conoce mucho, no se mete en problemas, así manejaba el vestidor, así manejó el conflicto Real Madrid-Barcelona, que provocó mucho el desgaste de Mourinho, Guardiola y aquellos enfrentamientos constantes, para que Iker Casillas y Xavi Hernández, que eran los símbolos del Madrid y del Barça, se unieran, se juntaran y dialogaran. Que Vicente, como bien dijo él con sus palabras, estuvo de formador y estuvo trabajando durante muchos años ahí en las fuerzas básicas del Real Madrid, un consejero. Así que Vicente Madrid pues era uno de los que observaba qué jugadores de otros equipos, y era un consejero. Así que Vicente ha sido muy inteligente al grado de
Fíjate lo que aconteció, y lo dijo muy bien, de complejos. Hay que quitarnos los complejos los mexicanos, que yo me traje el carácter y el espíritu del por qué España salió campeona del mundo. El causante directo, Luis Aragonés. Luis Aragonés dijo: aunque estemos más bajitos, aunque estemos más flaquitos, somos igual de buenos que los altos alemanes y los fuertes. Vamos a jugar al tiki-taka, en esa mezcla de jugadores entre el Barcelona y Real Madrid, que crearon un estilo que todas las selecciones del mundo querían igualar. Por supuesto, el Barcelona era donde surgió ese tipo de juego, y Luis Aragonés lo empezó a desarrollar en la selección. Les quitó los complejos, les dio la seguridad y les dio ese carácter, esa mentalidad competitiva y ganadora. Y Luis, fue en el 2008, ¿no? Cuando ganó la primera Eurocopa. Sí. Y luego, sí, y luego después Luis se hizo a un lado de la selección porque no llegaron a un acuerdo, pero Vicente del Bosque, tan inteligente que es, dijo: yo voy a seguir en la línea que ha puesto Luis Aragonés, voy a continuar, porque si ganamos la Eurocopa no hay que tocar nada. Y no tocó. Fue muy inteligente, que siguió esa sinergia al grado de salir campeones del mundo en el 2010, y luego en el 2012 volvieron a ganar la Eurocopa. Fue una época dorada de la selección española, y eso, por supuesto, inició con Luis Aragonés, y muy inteligentemente Vicente del Bosque agarró la batuta, como le ha pasado a Zidane con Ancelotti. Ancelotti fue, como por decir, estuvo de asistente, ganó Zidane una Champions siendo auxiliar con Ancelotti, y de ahí pues Zidane absorbió todo, porque es también muy inteligente como del Bosque. Entonces Luis Aragonés le encaminó a Vicente del Bosque, y a Zidane Ancelotti le encaminó para que consiguiera todo esto, y estoy seguro que Zidane aprendió muchísimo con esa sabiduría que ahora tiene, y el conocimiento y la experiencia que ha adquirido. De acuerdo. David, permíteme decirte algo, David. Permíteme, adelante. Muy rápido. Por cierto, hoy cumple Zidane, no sé si 48 o 49 años, pero por ahí cumple 48, ¿no? Zidane, 48, que fue un símbolo del Madrid, uno de los mejores jugadores. Pero lo interesante de Luis Aragonés, en 2008, como decía Hugo, que conjunta un gran equipo de fútbol con la base del Barcelona y jugadores del Madrid, y juega con un centro delantero que se llamaba el Niño Torres, Fernando Torres, que en aquel entonces jugaba para el equipo del Liverpool. Era un gran centro delantero, es más, le da la victoria frente a Alemania 1-0, pero después Torres baja a su nivel, es operado, sale de Liverpool, Fernando Torres baja su nivel, y España entra en una incógnita de encontrar el sustituto de Torres. Entonces viene la mezcla con Del Bosque de jugar con 9, sin 9, la histórica de España, que finalmente era Fábregas el que jugaba como 9, que entraba y salía, y España jugaba de esa forma, y jugó el Mundial y jugó la Euro brillantemente en la final frente a Italia. José Ramón. David Villa, pero David Villa se tiraba mucho al lado izquierdo, acuérdate, Hugo, y de repente no aparecía José Ramón, ¿te acuerdas que Luis Aragonés no llamó a Raúl a la selección porque no le gustaba la combinación? No llamó a Raúl, juego, sí. ¿Y no llamó a Raúl? Sí, Raúl jugó. Y qué valentía con dejar Aragonés. A Raúl fuera, Sí, previo a la Euro que gana Luis Aragonés, Aragonés dirige a España en el Mundial, pero España con Raúl crece, pero se encuentra de repente con Francia. La prensa española dice: ahora sí, vamos por los franceses, y Francia con Zinedine y compañía le mete 3-1 en 98. Está en su casa el equipo de Francia. Pero sí, la incógnita aquella de juego con centro delantero, no juego con centro delantero, juego con un 9, no juego con un 9, fue famoso en la época de Vicente del Bosque. Sí, una pena que Raúl, siendo una figura tan importante del madridismo y del fútbol de España, no alcanzó a pegarse a esa generación de Xavi, de Iniesta, obviamente de Puyol, de Piqué, y ser campeón del mundo con todo ese grupo. Y lo de Del Bosque, fantástico. Difícilmente se reúne en un solo personaje tanta inteligencia, sabiduría y, sobre todo, humildad que tienen que aprender muchos técnicos del fútbol internacional. Una pausa y regresamos. Sencillez, David. A Fútbol Picante desde casa. Fútbol mexicano, cuando sea que empiece.
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado desde el parón en el fútbol mexicano? El 24 de abril desaparece el ascenso MX. El 18 de mayo la UDG Mérida y la Autónoma de Tamaulipas, Correcaminos, envían apelación al TAS. El 25 de mayo se cancela el Clausura 2020 y se anuncia la desaparición de la Copa MX. Junio 2, Morelia solicita cambio de sede. Junio 10 se oficializa la venta del equipo Querétaro y es presentado el nuevo equipo de Mazatlán. Y junio 10 también anuncian fecha de apertura 2020 y formato con repechaje. Este viernes será la asamblea de la liga que va a sustituir al ascenso MX, la determinación de qué van a poner en lugar del ascenso MX. Y al mismo tiempo ya se anuncia para los primeros días de julio. No hubo tiempo para terminar el torneo anterior, pero sí hay tiempo para los primeros días de julio para anunciar un torneo de verano en plena pandemia. El grupo 1 jugará en el estadio Akron de Chivas. Chivas jugará con Atlas, Tigres con Mazatlán. El grupo 2 en el estadio de CU, Pumas ante Cruz Azul, América ante Toluca. Los ganadores se enfrentan en semifinales y después, obviamente, los que sigan adelante irán a la gran final de este torneo de verano. José Ramón, desde el parón, de acuerdo con tu punto de vista, ¿cuál ha sido la medida más drástica y yo también diría la más penosa, la más lamentable que ha sufrido el fútbol mexicano? Bueno, el fútbol mexicano se dio el tiempo necesario en estos días de parón dramático para la humanidad de cometer varias situaciones muy incómodas para muchos dueños de equipos. Primero, desaparecer el descenso totalmente y desaparecer el ascenso. O sea, no van a subir equipos, no van a descender equipos durante 6 años. Crear una liga, desapareciendo la liga de descenso, crear una liga de expansión aparentemente con otro tipo de clubes, otro tipo de dueños. Permitir el cambio y la salida de Morelia, drásticamente, una afición que había durado 70 años con un equipo de fútbol profesional y había apoyado lo que había podido un equipo, y cambiarlo, dejar que se cambiara el dueño tranquilamente a otra plaza como Mazatlán. Yo creo que ha habido decisiones muy drásticas de parte de los directivos mexicanos, aprovechando el parón de la pandemia, no arrancar el campeonato, no terminar el campeonato, arrancar otro campeonato, en fin, se confundieron muchas cosas, se enrollaron en muchos problemas y finalmente da la impresión de que ya encausan para finales de julio el inicio del campeonato, pero sí hubo problemas serios. Ahora, Roberto, tú lamentaste mucho en su momento el hecho de que se anulara el Clausura 2020, el torneo que tenía 10 fechas jugadas. Es evidente que lo hicieron porque lo que querían era renegociar los salarios y apuntalar las nóminas, y dijeron mejor echamos a la basura esos 10 fechas y hacemos todos los recortes que tengamos que hacer en este momento. Está claro que lo hicieron disfrazado así, pero aún a pesar de ello, para ti sigue siendo más lamentable el hecho de que el fútbol mexicano haya anunciado que por un periodo, esperemos que sea breve, no tendrá más ascenso ni descenso. Sí, es la peor de esas decisiones, lamentables todas, ¿no? Pero la abolición de descenso y ascenso atenta contra la más elemental competencia en cualquier liga, ¿no? Imagínate el incentivo. Yo de veras no entiendo a qué le tiran los de la promovida Liga de Expansión. ¿Qué te interesa jugar en esa liga si no es en días de ascender? Me imagino que por abajo del agua, con los enjuagues tradicionales, a varios equipos le están diciendo: tú apoya esta liga, como que no pasa nada, y el año que entra te doy una de las plazas que vamos a poner disponibles, porque sí creo que se va a incrementar el número de equipos, siempre pensando en función de cuáles son mis cuates y a quién les doy esas franquicias y cómo protejo las otras. Dentro de muchas decisiones lamentables, faltó hablar aquí también de los problemas de la directiva de Cruz Azul, en las decisiones que toman y el por qué las toman, porque en su tiempo manejaron que cancelaban el torneo porque estaban muy preocupados
por la salud de los jugadores y de la sociedad entera. Cuando tú podías, por supuesto, detener el torneo, reanudarlo cuando se pudiera, pero no tirarlo a la basura, no cancelarlo, completar ese torneo de 7 jornadas más la liguilla, en lugar de deshacerlo por completo, desaparecerlo y echarte a cuestas la responsabilidad de un torneo más largo, además, incluido ahora lo del repechaje, que te da una semana más de competencia. Y no era ese el motivo por el que desaparecieron aquel torneo, que ahora inventan este octagonal, que podrán decir lo que quieran. Por supuesto que los equipos necesitan partidos de preparación, interescuadras de preparación, lo que tengan que hacer de acuerdo a las circunstancias actuales, cuidando los debidos protocolos, pero esto del octagonal no lo hacen para eso, lo hacen para sacar un poco de la mucha lana que han perdido. Sí, según me enteraba hoy, el octagonal, como le llamas tú, Roberto, no había sido autorizado por la Liga MX. No lo verían correcto porque lo que quieren es esperar el mayor tiempo posible para regresar con el fútbol y ensayar bien los protocolos. Además, las cifras que entrega hoy en día el gobierno en temas del COVID-19 son todavía muy dramáticas. No hemos encontrado todavía el final de esa curva en México, pero hubo presión directa de la televisión. Este torneo fue decidido. No, Faitelson, estamos en fase roja en la capital y Guadalajara está por el estilo. Pero ese torneo no se decidió en la Liga MX. La curva no ha sido doblada, vamos. De acuerdo, José Ramón, pero ese torneo no se decidió ni en la Liga MX ni en la Federación. Ese torneo se decidió. ¿Está autorizado o no está autorizado? Está autorizado, empujado ferozmente por la televisión, porque lo que quieren es tratar de recuperar dinero perdido por los derechos de televisión. Hugo, aquí se nos pasaba una determinación que va a ser importante también y que corresponde a un análisis. Entiendo que lo deportivo, el tema del ascenso, del descenso, cómo va a afectar, pero también acuérdate que modificaron el sistema del calendario y han anunciado un torneo con 12 clasificados a liguilla, lo cual, ¿qué puede generar, Hugo? Sí, David, o sea, regresando a la pregunta inicial tuya de todos estos puntos que pasaron, ¿cuál era el más difícil, no? Y estoy de acuerdo que el quitar el ascenso y el descenso es lo que ha perjudicado. Escuchamos a Vicente del Bosque, lo que dijo, hay que mirar un poco para abajo, porque de abajo, en cuanto a las categorías inferiores, llámese... Sí, la formación de jugadores, correcto. Pero primero segunda división, tercera división en cuanto al tema profesional, porque no todos los restaurantes tienen que ser de 5 tenedores. Hay restaurantes de 4 tenedores, de 3 estrellas Michelin, etcétera. Entonces, ahí es donde el mensaje que dio Vicente del Bosque tiene mucha razón. Las fuerzas básicas de los equipos son importantísimos, pero también las categorías, la segunda división, la tercera división, que no pueda subir los de segunda división y que no pueda ascender de tercera a segunda, primera, eso es quitarle la competitividad al fútbol mexicano. Y ojo, de ahí viene todo el tema de la escasez de dinero. Si lo hacen por dinero, el dinero está donde la liga, donde la transmisión de los partidos, ahí tiene que haber la repartición. Por eso España está como está y por eso Inglaterra está como está, porque tiene que haber una fórmula de crear que esos ingresos de la transmisión de los partidos, que son mucho dinero, se reparta en todos los equipos, porque los equipos son los que deben de ganar ese dinero. Y resulta que ahí reparten para todos los equipos de primera división, para los equipos de segunda división, para los de tercera y para la liga femenil. Eso es lo que hacen en España. Y aquí en México, lamentablemente, no aprendemos de allá, porque el dinero de las ligas, ¿dónde se ve ese dinero de la transmisión de los partidos de la liga, José Ramón, David y Roberto? ¿Dónde se ve ese dinero? Bueno, cada equipo tiene su contrato. Sobre todo de las selecciones nacionales, donde la federación tiene que repartir más el dinero, porque ahí gana mucho dinero con los contratos de Zoom. En la liga lo más, demás, José Ramón, en la liga más. Sí, pero la liga lo que hace falta, Hugo, es un contrato colectivo de televisión que estamos lejos de tenerlo, lamentablemente, quiere, ¿no? Como quiere. Lamentablemente. Bueno, vamos a la pausa y regresamos. Tenemos más en Fútbol Picante desde casa.
Roberto en el bloque anterior, otro de los grandes problemas, porque hay que verlo así, que enfrenta el fútbol mexicano, es que un equipo grande de la trascendencia de Cruz Azul esté siendo investigado, en este caso por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No el equipo Cruz Azul, pero sí los directivos del equipo Cruz Azul. El Cruz Azul depende de la cooperativa que está siendo investigada por el fisco en México. León Lecanda nos tiene un reporte de cómo va el tema de las investigaciones y también 2 casos positivos por COVID-19 en el equipo celeste en plena pretemporada del fútbol mexicano. Adelante, León. Muchas gracias, David. Saludos a todos en Fútbol Picante. Este día, lunes 22 de junio, una juez de la Ciudad de México negó la suspensión definitiva para liberar el bloqueo de las cuentas bancarias de Guillermo Álvarez Cuevas, presidente del equipo Cruz Azul y director general de la cooperativa, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera entregara un documento oficial mediante el cual certifica la colaboración de la Administración para el Control de Drogas en los Estados Unidos, la DEA, en esta investigación que se lleva a cabo sobre Guillermo Álvarez, Víctor Garcés y Alfredo Álvarez por presuntos delitos fiscales. A esta defensa o este proceso todavía le queda un recurso de revisión que se tiene que resolver en un tribunal colegiado, pero durará varias semanas este proceso y, por supuesto, de momento las cuentas siguen bloqueadas. Por otro lado, hemos podido confirmar también que son Jonathan Rodríguez y Rafael Vaca, este último lo hizo incluso público a través de un comunicado, los 2 jugadores que hasta el momento han dado positivo por COVID-19 en Cruz Azul, pero ninguno de ellos ha desarrollado la enfermedad, es decir, son pacientes asintomáticos. Regreso con ustedes al estudio de Fútbol Picante. Muchas gracias a León Lecanda. Falta un mes y un día para que se reanude el fútbol en México. Y digo, la fecha está asignada para el 24 de julio, pero tampoco habrá que ver los acontecimientos que acompañen, insisto, al tema de la pandemia en México. Ahora, José Ramón, ya hemos preguntado una y otra vez si el tema de Cruz Azul va a afectar al equipo. Ya hemos establecido esa postura muy clara por ahora, en el sentido de que es una investigación larga, es un proceso también largo, tendrán que trabajar los abogados de cada una de las partes. En el tema futbolístico, Cruz Azul, si no puede contar sobre todo con Jonathan Rodríguez, estaba convertido en el mejor goleador del torneo que se canceló, es un jugador importante. Todo le va a afectar al Cruz Azul, lo que ha pasado con sus directivos, la investigación a la que está sometida la directiva del Cruz Azul, que es muy seria, muy severa, cuando interviene la DEA, por ejemplo, y además el que 2 jugadores como Vaca y Jonathan Rodríguez, se fue fundamental la temporada anterior, gran jugador, goleador, importante jugador de medio campo hacia adelante, hayan dado positivo. No sé si en 30 días estén listos y recuperados físicamente, fuertes para enfrentar partidos de fútbol. En Europa se ha dado también y hay jugadores que dieron casos de positivo y poco a poco se recuperaron y jugaron. Pero el Cruz Azul ha pasado por etapas muy complicadas y esperemos que arranque el campeonato completo, bien, y a lo mejor ya lo de la directiva va para largo, va para, yo calculo, hasta fin de año va a decidirse todo. Bueno, Roberto, rápidamente, porque tenemos que ir a pausa. ¿Para ti Cruz Azul es favorito en este torneo, de acuerdo con lo que hizo en el torneo que se anuló? No lo veo como principal favorito, está entre los candidatos. La ausencia de Jonathan Rodríguez pesaría muchísimo, ¿no? Que se recupere lo antes posible, porque estamos hablando del mejor futbolista en la actualidad en el Cruz Azul. Una pausa. Para jugar en este equipo necesitas darlo todo: velocidad, fuerza y hambre.